Bueno, vamos a resolver el caso del árbol, el recuperatorio. Dice, Fabiana, una de las mejores abogadas de la ciudad, temida por sus colegas porque nunca había perdido un juicio, se encontraba tomando sol en el jardín de su casa cuando al abrir los ojos ve que un árbol del vecino estaba muy torcido, tanto que ocupaba el espacio aéreo de su propia casa. Salió raudamente a ver a su vecino para que de manera urgente realice las medidas necesarias para evitar que el árbol se caiga encima del techo de su casa, lo que sería una catástrofe. El vecino, Gerardo, le dijo que confíe en la naturaleza, que si el árbol estaba torcido era porque buscaba el sol. Ante esta situación, Fabiana decidió consultar a un experto en arbolado, quien le explicó claramente, ante una fuerte tormenta, era seguro que ese árbol podría caerse en su casa. Fue a ver nuevamente a su vecino, quien al advertir su presencia no le contestó. Fabiana, indignada, le mandó varios mensajes de audio por WhatsApp, los que fueron escuchados pero sin ser respondidos, hasta que el vecino la bloqueó. A los gritos a través de la medianera, Fabiana le declaró la guerra, le dijo que iba a venir arrodillado a pedirle perdón e inició una causa judicial para prevenir el daño. Es importante. Bueno, vamos a las preguntas. Si estamos frente a una relación obligacional o frente a un deber general, y justifique su respuesta. Bueno, la respuesta correcta es que estamos frente a un deber general de no dañar, Es decir, no hay una obligación preexistente. Estamos en el mundo de la responsabilidad extracontractual, en lo que se llamaba siempre la órbita extracontractual. Es el simple hecho de que el hombre vive en sociedad, existe un deber general, que es el deber general de no dañar, es decir, no hay una obligación, porque no hay una relación jurídica entre un acreedor y un deudor, no hay un deber jurídico que es la llamada prestación. Acá hay un deber general, un deber genérico, no es preciso y determinado como una obligación, sino que es el deber genérico de no dañar, en este caso, ¿no? Por lo tanto, en este caso concretamente, hay un peligro de que ocurra un daño, pero estamos frente a un deber general. No hay obligación. Hay algunos que pueden ver esto a la luz del artículo 1982, que está dentro del capítulo de derechos reales del Código Civil y Comercial, donde el artículo dice que el dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo. Bueno, eso, pese a que está en derechos reales, hace a los deberes de convivencia, protege la propiedad. Pero no se trata tampoco de un derecho real ese artículo en sí mismo, sino que protege el dominio de una persona. Lo que hace es una relación entre vecinos, regula la relación entre vecinos. Por eso alguien podría decir, bueno, acá nace una obligación ex lege. Es un poco forzado. En realidad no es una obligación ex lege, sino que es una aplicación del derecho o el deber general de no dañar. Pero admito que alguien podría entender que se trate de una obligación ex lege en interpretación forzada, que si lo funda bien lo podríamos considerar, aunque no es la respuesta correcta. Si alguien lo analiza así, podría ser considerado. Es decir, entender que es una obligación que nace no de un contrato entre las partes, sino de la propia ley. No parece que fuera así, entendemos que no es así, es una aplicación o una regulación de un deber general de no dañar, y le da una atribución también de prevenir el daño. Bueno, la segunda pregunta es si se trata de un derecho personal o real el reclamado. En su caso, ¿cuál sería? Y justifique su respuesta. Bueno, la respuesta correcta es que estamos en un derecho personal, que es el derecho de Fabiana, que tiene de que no le causen un daño, ¿no? Y tomar las medidas preventivas que ahora el Código da. Vuelvo a lo mismo, si se toma ese artículo del 1982, es una aplicación o una regulación de eso, de la evitación del daño, y siempre se habla de derechos personales. Fíjese que el Código dice que el dueño de un inmueble no puede tener arbustos o plantas. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, o sea, es dueño contra dueño, son personas, no habla de fondo
dominante o sirviente, si se tratara de otro tipo de derecho real. Ni se habla del derecho directo e inmediato con la cosa, habla de dueños. El dueño puede pedir que le saquen, el dueño puede cortar, las raíces. Son siempre derechos personales. Es la regulación, en realidad, del deber general de no dañar. Y siempre son las personas. Acá no son derechos reales, no son relaciones directas e inmediatas con la cosa. Son entre personas. El dueño puede pedirle, el dueño puede exigirle. El dueño puede cortar las raíces por sí mismo. Siempre son derechos personales. Si alguien forzadamente razona de otro modo, podríamos llegar a considerarlo, pues es un error. Acá está claro que son derecho personal, dueño contra dueño, en el caso de 1982, o el afectado contra el afectante. Siempre se trata de derechos personales. Y por último, si fuera el juez, ¿cómo lo resolvería y cómo analizaría la responsabilidad civil? Bueno, lo correcto es resolverlo a la luz de las normas de la función preventiva del daño. Fabiana tiene derecho a que no le causen un daño. Por lo tanto, como todo el mundo tiene el deber de prevenir el daño, no solo de no causarlo, sino de prevenirlo. Es decir, el 1710. Evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que el daño se produzca o disminuir su magnitud, las medidas que correspondan, o si el daño ya se produjo, no agravarlo. Todo el mundo debe hacer eso como deber general. O sea que estamos en la órbita de la prevención del daño dentro del deber general de no dañar. Y Fabiana inicia una acción preventiva. Va a la justicia para iniciar una acción preventiva del daño y el juez debe marcarla en esa acción preventiva. Para que la acción preventiva prospere, no hace falta que estemos en presencia o que se verifiquen los 4 presupuestos de responsabilidad civil. Es decir, cuando dice análisis de la responsabilidad civil, para que haya responsabilidad civil, o sea, el deber de reparar el daño, tiene que haber ilicitud objetiva, factor de atribución, daño y relación de causalidad, con toda la extensión y desarrollo que eso tiene. En el mundo de la prevención del daño, solo hace falta que se verifique que hay un daño que se va a producir, que se puede producir. El 1711 nos dice que la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, o su continuación o su agravamiento. Por lo tanto, hay una antijuridicidad y es previsible el daño. Pero el daño todavía no se produjo. No hace falta, dice expresamente, la concurrencia de ningún factor de atribución, es decir, ni dolo ni culpa, ni la responsabilidad objetiva, ni el factor objetivo de atribución. No hace falta verificar ello. Solamente con el accionar antijurídico, la ilicitud objetiva, que hace prever que un daño se va a producir. No hace falta ningún factor de atribución y, por supuesto, menos relación de causalidad porque todavía no se produjo el daño. Bueno, esperemos haber sido claros. Muy interesante el caso e interesante la respuesta.